a nuestra serie. Estamos en esta serie que se llama Soteriología, Doctrina de la Salvación. Hoy ya es la conferencia número 11 y el título de esta conferencia es La Reconciliación. La Reconciliación. Yendo a este panorama que hemos estado mirando, este panorama de la salvación, encontramos que hay una barrera universal y encontramos que hay una provisión universal. La barrera universal es producto del hombre. La provisión universal es producto de Dios. La barrera universal es el problema que el ser humano causó por el pecado y que se erigió entre Dios y el hombre. Y la provisión universal es la solución que Dios le ha dado a ese problema al enviar a su Hijo Jesucristo para que Él quitara de en medio esa barrera que el hombre había levantado. Y esa barrera universal tiene varios aspectos, y uno de ellos es que el carácter santo de Dios fue ofendido por el pecado. Los seres humanos adquirimos una deuda de pecado al ofender el carácter santo de Dios. Pero la obra de Jesucristo, a través de la propiciación, lo que hizo fue precisamente satisfacer ese carácter santo de Dios ofendido por el hombre. Es decir, Jesucristo hizo algo para quitar esa ofensa. Eso es la propiciación. Y además pagó nuestra deuda de pecado. Así que la propiciación lo que hace es quitar de en medio y quitar de sobre nosotros la ira de Dios. Y digamos, satisfacer esa justicia de Dios que nosotros nunca podemos satisfacer. Así que la barrera universal tiene otro aspecto, y es la naturaleza pecaminosa y la esclavitud satánica. Ahí es donde viene la palabra redención. Recuerde que redención es liberación mediante el pago de un precio. Es decir, Jesús al pagar con su sangre en la cruz nos redime, nos libera de esa esclavitud satánica y nos libera de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a esa naturaleza pecaminosa. Pero también la barrera universal tiene otro aspecto, y es la muerte en sus tres aspectos: espiritual, física y eterna. Bueno, lo que hace Cristo es entonces ir a la cruz y morir en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, y Él viene y paga por nosotros con su muerte. Muerte sustitutiva, muerte vicaria. Él en lugar de mí. Así que al morir Cristo en la cruz, Él quita también ese aspecto de la barrera, remueve, digamos, la muerte y sus consecuencias, la eterna, la física y la espiritual. Quiere decir entonces que al concluir Cristo su obra en la cruz, ya no hay barrera universal que exista. Él ya la destruyó realmente con su obra en la cruz. Y digamos que la suma de todo lo que es la barrera universal es la enemistad. Es decir, la condición en la que el hombre quedó por ofender el carácter santo de Dios, por quedar esclavo de Satanás y de su naturaleza pecaminosa, por adquirir una deuda de pecado y por morir espiritual, eterna y físicamente, la conclusión de eso es que el hombre quedó en una posición de enemistad para con Dios. Pero Cristo, al propiciar a Dios por medio de su sacrificio y a nosotros, al redimirnos por medio de su sangre y al pagar, digamos, al quitar de en medio la muerte a través de su muerte sustitutiva, todo lo que consigue es la reconciliación. Es decir, la suma de toda la obra de Cristo es la reconciliación. Amén. Así que hoy vamos a ver precisamente ese aspecto, la reconciliación en la obra de Jesús. Está la propiciación, está la redención, está la muerte sustitutiva y como resultado la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Cuando usted oye reconciliación, ¿usted en qué piensa? ¿Qué viene a su mente? Cuando oye reconciliación, ¿qué será eso? Que se contentó, que se alegró, que se concilió, ¿cierto? Reconciliación, ¿qué significa? Que ha habido un problema, ¿cierto? ¿Qué pasa si Andrés y Carolina pelean? Pelean, son novios y pelean y ay, Andrés no la quiere llamar más y Carolina anda haciendo pucheros y no sé qué y no sé qué más, ¿cierto? Entonces la mamá dice, no, que terminen mejor, ¿cierto? Pero resulta que ellos no quieren terminar. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
reconciliarse, ¿cierto? Reconciliarse. Noten que es conciliar, pero nuevamente, reconciliar. Y conciliar es ponernos de acuerdo. O sea, mira, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de alegar, vamos a dejar de insultarnos, ¿cierto? En otras palabras, vamos a dejar la enemistad. Volvamos a ser los amigos que siempre hemos sido, o los novios que siempre hemos sido, o los esposos amorosos que hemos sido, o la relación entre padres e hijos, etcétera. La reconciliación es una palabra que se usa mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, y es algo que a Dios le encanta, la reconciliación. Dios ama realmente la reconciliación. Pero hay un detalle que tenemos que entender en este aspecto, y es que en este caso, digamos, de entre Dios y el hombre, la pregunta es, ¿realmente quién falló, Dios o el hombre? El hombre, ¿cierto? Así que el problema vino ¿de dónde? Del hombre, no vino de Dios. Por lo tanto, noten una cosa, el que tiene que reconciliarse, el que tiene que agachar la cabeza, ¿cierto? El que tiene que reconocer que la embarró, el que tiene que buscar volver en amistad con Dios, es el hombre. Dios no tiene que reconciliarse, ¿por qué? Porque Dios nunca falló, realmente, Dios no fue el que falló. Sin embargo, lo extraordinario del mensaje de la Biblia y del amor de Dios y del carácter y la actitud de Dios es que Él es el que toma la iniciativa. Por ejemplo, si a usted una persona la ofende, ¿cierto? La ofende a usted, usted queda muy herido, muy dolido, muy ofendido. ¿Usted qué espera de esa persona? Que le pida disculpas, ¿cierto? Difícilmente usted va a buscarla, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted dice, no, es que yo no fui el que armé el problema, ¿sí o no? Yo no fui el que la ofendí, yo no fui el que la insulté, fue ella a mí, pues que venga ella y me pida perdón como dice la Biblia, ¿cierto? Que reconozca que la embarró y venga y me pide perdón. Si me pide perdón, yo la perdono en el nombre del Señor, ¿cierto? O puedo decir también, ¿no? Como mucha gente, pues yo no la perdono, que la perdone Dios, ¿cierto? Así hay gente que habla, ¿no? Pero un cristiano, ¿qué actitud tendría? Pues perdonar, ¿cierto? Si la otra persona viene arrepentida, ¿cuántas veces dijo Cristo? Si el otro se arrepiente y viene y te pide perdón, date 70 veces 7, o sea, siempre, simplemente. Pero noten lo extraordinario de la reconciliación en la Biblia, es que el hombre fue el que ofendió a Dios, el hombre fue el que se separó de Dios, el hombre fue el que le dio la espalda a Dios, el hombre fue el que se alejó de Dios y sin embargo es Dios el que va y lo busca y lo reconcilia con Él. ¿Cómo le parece? O sea que la verdad es que el Dios que tenemos es un Dios único. Solamente Él hace algo así. Solamente Él deja el cielo y viene a la tierra, ¿cierto? A morir en una cruz para reconciliarnos con Él. ¿Por qué Cristo tenía que morir en una cruz? ¿Acaso Él pecó? ¿Acaso Él la embarró? ¿Acaso Él falló? ¿Acaso Él nos ofendió en algo? Nada, en nada. Pero Él tomó la iniciativa. Entonces note una cosa, también uno puede hacer eso. Ah, no, que el otro me insultó, que el otro me ofendió, que el otro me faltó. Entonces yo acá bien digno, no, ya vendrá con el rabo entre las piernas. Yo le he de ver que venga bien humillado a pedirme perdón. No, uno también puede hacer otra cosa, humillarse, como lo hizo el Señor y aprender de Jesucristo. E ir y buscar a la persona y decirle, mira, ¿sabes una cosa? Yo no quiero estar en enemistad contigo. Yo no quiero que estemos peleando. Yo no quiero tener en mi corazón nada contra ti. Sencillamente yo vengo a decirte que a mí me interesa tu amistad. Que no ha pasado nada. ¿Qué tal? Ah, no, pero es que el ego de uno sí, no, ¿cierto? No, el eguito de uno no va a hacer eso. No, pero ¿por qué tengo que ser yo el que lo busque? ¿Por qué tengo que ser? ¿Y no Dios hizo eso contigo? ¿No lo hizo Cristo contigo? ¿No vino Él y te buscó? ¿No vino Él y te amó? ¿No vino Él y te perdonó? ¿No vino Él y se puso en tu lugar y pagó la deuda? Entonces, ¿quién eres tú para tomar esa actitud soberbia? Pero eso es algo que puede realmente revolucionar el mundo. Lo normal es hacer lo que todo el mundo hace, ¿está claro? Y hacer lo que todo el mundo hace nos hace diferentes. ¿Qué diferente es que los cristianos hagamos lo que todo el mundo hace? Precisamente también escuché otra conversación, precisamente también fuera del Banco de Occidente. Eso fue el viernes. Llegué temprano, antes de las 9 de la mañana, y el banco lo abren a las 9, yo creía que lo abrían a las 8, entonces llegué a las 8:30, y el banco estaba cerrado, solo había una señora, digamos ya haciendo la cola, ¿cierto? Y la señora estaba hablando por celular. Entonces yo me acerqué, obviamente también para hacer la cola, y escuché esta conversación.
exactamente así. No, claro, es que como ellos ahora son cristianos, ahora se creen mejor que los demás, ahora creen que pueden hacer lo que les dé la gana con todo el mundo. No, claro, sí, me imagino, y que ahora como Dios les habla, y todo lo hacen es porque Dios les dice. Me imagino entonces que por eso es que van a dejar a María sin casa, porque la casa está bien barata. Ah, no, claro, y como para ellos el pastor es Dios. ¿Cómo les parece esa conversación? ¿Qué cristianos se imagina que de los que está hablando esa señora? ¿Será que le están dando buen testimonio? No parecen cristianos de buen testimonio. Ahora, también puede ser que la señora simplemente es una señora resentida que está hablando mal de esos cristianos y lo está interpretando mal. Yo no quise escuchar más y además pues no tengo tiempo para ser chismoso. Entonces tenía otra vuelta en otro banco, entonces me fui para el Banco Colpatria, que allá sí estaba abierto. Solo hasta ahí escuché, pero yo me fui pensando en eso, ¿me entienden? Lo importante que es el testimonio de los cristianos. Tenemos que dar un testimonio de amor, tenemos que dar un testimonio de humildad, tenemos que dar un testimonio de ir y dar el amor de Dios realmente. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si actuamos igual que los demás, si estafamos igual que los del mundo, si mentimos igual que los del mundo, si defraudamos igual que los del mundo, si no cumplimos nuestra palabra igual que los del mundo, si somos los mismos impuntuales, los mismos irresponsables, si nos prestan plata y nos hacemos los locos y no pagamos, ¿qué diferencia hacemos entonces en el mundo nosotros? No hacemos ninguna diferencia en realidad. Y lo que único que hacemos es traerle deshonra al nombre de Jesucristo y desconfianza de la gente hacia el Señor. ¿Está claro? Así que tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos nosotros y a quién estamos representando realmente en este mundo. Mire, hay un pastor coreano que cuando él era niño, esa pelea entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿cierto? Siempre, pues, tiene muchos años atrás esa pelea. Él era un niño campesino, vivía con sus padres, y llegó una guerrilla comunista del norte, ¿cierto? Invadieron su finca, quemaron las cosas, delante de él violaron y mataron a su mamá, delante de él decapitaron a su papá, delante de él mataron a todos sus hermanos, y él era un niño de unos 8 años, y a él le pegaron varios machetazos, uno de ellos en la cabeza, y lo dejaron creyendo que estaba muerto, pero él no murió. ¿Sí? Y él vivió, alguien lo recogió, una familia se lo llevó y lo crió, porque él quedó absolutamente solo, huérfano en este mundo, y obviamente él creció con un odio en su corazón contra esos hombres, ¿cierto? Él los vio muy claramente y todo, es más, supo quiénes eran porque eran gente conocida del lugar, ¿cierto? En el campo se conocían y él sabía quiénes eran. Él creció con ese odio y aún con un deseo de matarlos, de crecer y hacerse fuerte para buscar a cada uno de ellos y matarlos, ¿sí? Pero resulta que en el camino, siendo ya un joven de unos 19 años, se le apareció Cristo. Es decir, vino Cristo a su corazón. Un cristiano le habló del amor de Dios, de la redención, del perdón de Dios, de cómo Cristo dio su vida, ¿cierto? Por enemigos, etcétera, etcétera. Y él se hizo cristiano. Y entonces su propósito cambió. Ahora él quería buscarlos para hablarles del amor de Dios y para decirles que él era ese niño que ellos dejaron allá macheteado y creyendo que era muerto y que le mataron toda su familia, y él los perdonaba en el nombre de Jesús. Y él se dedicó a buscarlos. En ese tiempo no había internet, no había Facebook para uno buscar a la gente, pero imagínate, se dio a la tarea y poco a poco, con muchos años de diferencia, los fue encontrando uno a uno, y uno a uno se les presentaba. ¿Se acuerda usted? Es más, muchos de ellos ya ni siquiera militaban en el comunismo ni nada de eso, ya vivían otras vidas diferentes, porque eran jóvenes cuando hicieron eso. Ya unos estaban casados, con hijos, ya vivían otra vida. Y él se acercaba y le decía, ¿usted se acuerda que cuando usted era joven, usted fue a tal aldea y hizo esto, esto y esto? Los tipos se ponían pálidos. Y ¿usted por qué sabe? Yo soy ese niño que ustedes dejaron allí, creyeron muerto. Pero quiero decirle una cosa, ahora soy cristiano, soy de Cristo. Cristo lavó mi alma, Cristo salvó mi alma, Cristo lavó mi herida y Cristo me quitó ese odio que yo tenía. Yo quería matarlo a usted, pero ahora vengo a decirle que lo perdono en el nombre de Jesús. Fueron 5 hombres a los que él pudo contactar. Hoy día él es un pastor en Corea
tiene una de las iglesias más grandes de Corea. No es Yonggi Cho, a propósito, no es el pastor Yonggi Cho, es otro pastor. Y tiene en su equipo a los 5 tipos. No solamente los ganó para Cristo, los ganó para, digamos, la obra de Dios. Y esos 5 son incondicionales junto a él, o sea, son copastores que lo apoyan a él en la labor de su iglesia. Y hacen células como nadie en Corea del Sur. Así que eso es cambiar la historia, ¿entienden? Eso es gente que se atreve a hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Es gente que se atreve a ser diferente, gente que se atreve a hacer, digamos, la diferencia. Atrevámonos a hacer la diferencia y busquemos en qué podemos nosotros hacer la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo la diferencia en mi unidad? ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia en mi barrio? ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia en mi universidad? ¿Cómo puedo yo hacer la diferencia en mi colegio? Que la gente sepa no simplemente que yo soy un cristianito religiosito de cada 8 días metido en una iglesia o con una Biblia de desodorante, sino que yo soy un cristiano verdadero, un cristiano que hace la diferencia. Está claro que impacta vidas, que lleva el amor de Cristo. Piensen eso, ¿estoy yo haciendo la diferencia? ¿Y cómo la puedo yo hacer la diferencia realmente como cristiano? ¿Cómo puedo llevar esa bandera a todo lugar donde vaya y a toda persona? ¿Y cómo puedo tocar realmente corazones? Porque Cristo vino a eso, a tocarnos, a salvarnos, a cambiarnos, a transformarnos, a darnos una vida nueva. Tenemos que llevar esa bandera. ¿Qué significa la reconciliación? Dios no ha cambiado, ¿cierto? ¿O sí ha cambiado? Dios no ha cambiado. Él siempre ha amado al hombre y todavía lo ama. El mundo tampoco ha cambiado. Todavía está en rebelión contra Dios. Pero lo que sí ha cambiado es que la barrera, oiga esto, está judicialmente derrumbada. Y cuando cualquiera comprende esto y lo cree, en ese momento puede llegar a reconciliarse personalmente con Dios. Por medio de Cristo y su obra en la cruz, el hombre puede volverse a Dios y establecer de nuevo la comunión con Dios. Supóngase que usted es el ofensor, usted ofendió a alguien, usted le dijo hasta de que se iba a morir, usted, mejor dicho, la embarró con esa persona, ¿sí? Y se rompió la relación, se rompió la amistad. Y usted se imagina, bueno, yo ya esta persona, mejor dicho, ¿cierto? La perdí como amigo, y usted al final dice, bueno, a mí ni me interesa ya al final, ya no somos amigos, ya qué cuento, ya que se vaya él por su lado y yo por el mío. Pero alguien viene un día y le dice, ¿sabes una cosa? ¿Sí sabes que esa persona dice que te perdonó? ¿Sí sabes que esa persona ha hablado con su familia y dice que no te guarda ningún rencor? ¿Sí sabes que esa familia inclusive dice que le duele haber perdido tu amistad y que inclusive le gustaría recobrar tu amistad? ¿Usted qué haría? Usted diría, no, al fin y al cabo ya eso no importa, ya no es mi amigo, ya no es mi amiga, ya la saqué del llavero, ¿sí? ¿Usted tomaría esa actitud o usted qué haría? Usted buscaría hablar, ¿cierto? Usted buscaría a esa persona. Puede que no. De hecho hay gente que no lo haría, ¿cierto? Hay gente que, bueno, menos mal, ¿sí? Menos mal que pues me perdonó y que no se murió por la ofensa que le hice, pero yo ya me quedo así, porque qué sería también el eguito, ¿cierto? El orgullito, ¿no? Pues uno ir allá como a decirle otra vez qué tal y pascual, ¿no? O también puede ser simplemente, ¿cierto? Que yo no la buscaría porque yo creería que esa persona está muy enojada conmigo y no me acercaría, porque yo seguro que me voy a acercar y me va a contestar con 4 piedras en la mano. Entonces, para no exponerme a eso, yo mejor ni me acerco. Y eso es lo que le pasa al hombre con Dios, ¿entienden la idea? El hombre sabe que ofende a Dios y el hombre sabe que falla. Pero muchas personas creen que Dios está enojado, que Dios está iracundo, que Dios le va a contestar con 4 piedras en la mano y por eso no se acercan. Y lo que es peor todavía, una gran mayoría ni siquiera saben que Dios ya los perdonó. Ni siquiera saben realmente qué significa el sacrificio de Jesucristo, qué significa la sangre del Cordero. No saben. Y piensan en su conciencia todavía que ellos no se acercan a Dios porque seguramente que Dios no los va a recibir. Seguramente que Dios está muy enojado con ellos. Y simplemente lo que tienen es una ignorancia de lo que realmente pasó en la cruz, de lo que realmente significa la salvación. Entonces pregunto, ¿querrá Dios que la gente sepa la verdad? ¿Querrá Dios que la gente sepa que Él ya los perdonó? ¿Querrá que la gente sepa que Cristo ya derrumbó esa barrera, que ya no existe esa barrera?
sino en la mente de las personas existe la barrera, en la conciencia de las personas. Por eso Hebreos dice que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, es decir, de ideas equivocadas, de ideas que nos hacen creer que no nos podemos acercar a Dios, o que Dios no nos quiere ver, o que Dios está iracundo, que Dios está muy enojado, que no hay posibilidad de redención. Así que sí hay posibilidad, porque Cristo murió en la cruz y Cristo derrumbó para siempre esa barrera, y esa barrera está judicialmente desaparecida, para siempre. Ahora, hay palabras en el griego, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y hay palabras en el griego para la palabra, digamos, reconciliación. Una de ellas es dailazomai, que quiere decir o significa cambiar la condición de dos personas que eran enemigas entre sí, de tal modo que entre ellas vuelva a reinar la amistad. Tal vez usted ha leído en Mateo 5 algo como esto, dice, si tú llevas la ofrenda al altar, ¿cierto? Y te das cuenta que un hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Esa es la palabra dailazomai, ¿sí? Reconcíliate quiere decir, es buscar otra vez, hacer amistad con alguien con quien yo me he enemistado por alguna razón. Así que, pero este no es el caso de Dios y el hombre, ¿se acuerdan? Aquí no es unir a Dios y al hombre en amistad porque los dos están enemistados, sino es solamente al hombre, realmente, porque Dios siempre ha amado al hombre. Dios en realidad sigue amando al hombre, a pesar de que es un vil pecador y es un enemigo de Dios. La Biblia dice que Dios ama al hombre, ¿o no? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito. Así que aquí el que tiene que volverse a Dios es el hombre, no Dios, volverse al hombre. Apocatalazo significa un cambio completo de la enemistad al compañerismo. Es un cambio total, completo. Éramos enemigos y ahora somos los mejores amigos, ¿sí? Los mejores compañeros. Y catalazo, que es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para indicar la reconciliación hecha por Dios con el hombre, catalazo, significa en la relación que había dos personas, pero solo una se apartó de la otra, y esa es la que necesita, obviamente, volver a la amistad. O sea que el hombre necesita reconciliarse con Dios, no Dios reconciliarse con el hombre. Es el hombre el que necesita reconciliarse con Dios. Sin embargo, lo extraordinario es que es Dios el que hace toda la obra. Dios es el que hace toda la labor. Eso es lo maravilloso de la gracia. Eso es la gracia. Que Dios hace todo lo que nosotros deberíamos hacer. Y que al final ni queremos hacer y no podemos hacer. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Por eso se llama Evangelio. Buena nueva, buena noticia. Y esa buena noticia hay que ir a contársela a la gente. Que Dios ya no está enemistado con ellos. Que Dios no es enemigo de ellos. Que Dios los ama, que Dios quiere que ellos se vuelvan a Él, que la reconciliación ya fue lograda por Cristo, que la mesa está servida y solamente hay que venir y disfrutar del banquete del amor y del perdón de Dios y de la vida nueva que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído el profeta Oseas? ¿Han leído el libro de Oseas? ¿No lo han leído o sí? Bueno, algunos van a llegar al cielo y Oseas les va a decir, oiga, yo escribí un librito ahí en la Biblia, hermano, ¿lo leyó alguna vez? No, ay no, Oseas, qué pena. Entonces, bueno, hay algo muy especial en ese libro de Oseas respecto a la reconciliación, sobre todo en el primero capítulo, sobre todo. Y es esto, mire, el Señor le ponía a los profetas unas cosas en el Antiguo Testamento tremendas, porque el Señor quería que los profetas en cierta manera, digamos en cierta manera no, sino que modelaran verdades espirituales delante del pueblo de Israel, pero que lo modelaran con sus propias vidas, ¿sí? Entonces, mire lo que le puso a Oseas. A Oseas lo llamó el Señor un día y le dijo, Oseas, vaya y búsquese una esposa. ¿Sí? Y Oseas, uy, chévere, Señor, qué bueno, qué bendición tan grande, yo sí estoy necesitando realmente una esposita. Y le dijo, no, pero tiene que buscarse una fornicaria, para que sus hijos sean producto de fornicación. Vaya, búsquese una fornicaria. ¿Ustedes se imaginan Dios pidiéndole eso a un profeta? Y ese profeta había, pues no, ese no es Dios, es el diablo el que me está hablando, no puede ser Dios. Dios le estaba diciendo que lo hiciera. ¿Saben por qué? Porque Dios quería, a través de la vida de Oseas y del casamiento de Oseas con una fornicaria, con una mujer, digamos, infiel,
mostrar que eso era lo que Israel le estaba haciendo a él. Está claro que Israel estaba siendo infiel, que él era un esposo bueno, un esposo amoroso, un esposo fiel, pero Israel le pagaba con las patas, mejor dicho, con infidelidad, con idolatría, que es lo que más le duele a Dios. La idolatría es algo que a Dios aborrece realmente. Israel a menudo se volvía a la adoración a ídolos, Y Dios decía, yo he sido un esposo, digamos, bueno para Israel. Yo los he amado, yo los he perdonado, yo, digamos, les he dado todo. Y sin embargo me vuelven la espalda y van y se acuestan y fornican en el sentido espiritual con dioses ajenos, con dioses paganos. O sea, ¿cómo me pagan de esa manera? Y eso Dios lo puso a que Oseas lo viviera en su propia experiencia, para poder ilustrar esa verdad. Entonces Oseas fue y se buscó una mujer fornicaria de nombre Gomer. Gomer era el nombre de ella. Y con ella tuvo hijos. Tuvo 3 hijos inicialmente. Y a cada uno de esos hijos el Señor le dijo, póngale este nombre, póngale este nombre, póngale este nombre. Y cada uno de esos nombres tenía un significado de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Gomer? Que era una mujer, ¿cierto?, enseñada a la vida alegre, ¿sí?, a no ser fiel. Entonces parece que Gomer, después de algunos años allí con este esposo tan bueno, que lavaba los platos, que le ayudaba, que la quería, que le llevaba detalles, que la llevaba rosas, que le decía mi amor, mi linda, mi hermosa, mi princesa, mi reina maravillosa, y toda esa cosa como que se cansó de ese tontarrón, ¿sí? Entonces volvió a las andanzas y se prostituyó. Y Dios le dijo a Oseas, vaya y búsquela, y vuelva y tráigala. ¿Sí? Y Oseas, como ordene mi capitán. ¿Sí? Entonces fue a buscarla, y resulta que ya a ella la habían tomado como esclava, y la encontró en el mercado de esclavos, desnuda, porque así las ponían, así las vendían, como carne de ganado, ¿cierto? Como ganado, desnuda, golpeada, vejada, humillada, y estaban pidiendo, digamos, ¿cuánto da por este pedazo de carne que no vale nada? Esta inmunda prostituta, adúltera, esta es una mujer infiel, esta no vale nada, eso ha sido pasado por todas las manos y toda la cosa. Y Oseas, yo la compro, yo la quiero para mí, yo la compro. Y Oseas la compró y se la llevó nuevamente para su casa. Póngase usted, mujer, en los zapatos de esa mujer. ¿Cómo se sentiría usted? Humillada, ¿cierto? Pero también seguro que iba también como pensando, y este tipo, ¿por qué hizo eso? ¿Claro? ¿Por qué me volvió a comprar? Seguro que me va a agarrar allá a escobazos y a patadas y me va a poner allá de esclava, mejor dicho, me va a tener lavando ropa y lavando y cocinando todo el día y me va a estar todo el día sacando en la cara, ¿cierto? Que soy una vagabunda, que no merezco nada, que como le pagué, pero ¿saben? Oseas, nada. No le reprochó nada. Se la llevó y ¿saben qué hizo? La amó. Amor y amor y amor y amor. Le regaló vestidos nuevos, le dio cosas más lindas, la trató otra vez como una reina. ¿Ustedes qué piensan que esa mujer con los años, qué pasaría en el corazón de ella? ¿Odiaría a Oseas? ¿No es cierto? Seguro que ya hubo un cambio en su corazón. No hay una fuerza más poderosa que el amor, ¿o sí? No lo hay. No hay una fuerza más poderosa que pueda cambiar hasta el corazón más duro, hasta el corazón de piedra lo puede cambiar, el amor. ¿Sí? Pero usamos esa herramienta nosotros. Se nos olvida, ¿cierto? Que el amor es la fuerza más poderosa. No, es más fácil gritar, es más fácil insultar, es más fácil vociferar, es más fácil tirar puertas, es más fácil decirle, lárgate de mi vida que no te quiero volver a ver a más, pedazo de infeliz y qué sé yo, ¿cierto? Pero el amor, ¿cuántos somos capaces realmente de hacer lo que hizo Oseas en un caso de esos? De por amor ir hasta el último lugar y humillarse, porque hay que humillarse o no. Para una mujer que uno le ha hecho eso y uno ir y allá y traerla otra vez y mi amorcito y mi vida, y, ¿cierto? ¿Cómo le dirían los vecinos? ¿Cierto? ¿Y qué vallenato le pondrían? Usted sabe, ¿cierto? ¿Qué vallenato le pondrían a ese pobre señor todos los días? O sea, ¿no? El santo, ¿no? Bueno, pero el amor es así. El amor es increíble, es una fuerza arrolladora. Dios es amor y Dios estaba mostrando con ese hecho
el amor por Israel. Que Israel continuamente, ¿cierto? Continuamente se volvía a los ídolos y Dios los traía y los limpiaba y los bendecía y los prosperaba y volvía Israel otra vez a adorar ídolos paganos. Y no somos nosotros así también a menudo. Volvemos y le fallamos al Señor, volvemos y nos vamos y nos abrazamos allá con el pecado. Sabemos lo malo y lo hacemos, ¿sí? Y después pues, Señor, ahí perdóneme, ¿cierto? Pero lo hacemos, nuestra carne, seguimos nuestra carne, dejamos que sea nuestra carne la que nos gobierne y no dejamos que sea el Señor el que controle realmente nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y Él sigue amándonos, sigue amándonos, sigue amándonos, sigue amándonos. Esa es una historia muy hermosa de reconciliación. Esa mujer tuvo que terminar enamorada realmente de Oseas, rendida de amor, ¿saben? Ella se volvió una esclava de Oseas, pero una esclava de amor. ¿Saben cómo se llamaba Pablo a sí mismo a menudo, cierto? ¿Cómo decía él? Soy esclavo de Jesucristo. ¿Pero era un esclavo qué? ¿Obligado? Era un esclavo porque Jesucristo es un capataz horrible que lo somete a uno a machetazos y a golpes. No. Jesús nos conquista con su amor de tal manera que uno termina realmente siendo un esclavo de Él, pero por amor. Esa es la fuerza y el poder del amor, amén. Él nos vuelve sus siervos, nos vuelve sus servidores, pero por amor realmente. Tenemos que lograr, por ejemplo, en la casa, que nuestros hijos sirvan en la casa. Muchas madres, muchos padres luchan, ¿cierto? No, es que esos muchachos no hacen nada, no lavan un plato, no lavan una media, no lavan un calzoncillo, son unos inútiles, ¿sí? Con ese método jamás lo van a hacer. Dales amor, dales ejemplo, dales principios, dales valores, sobre todo ejemplo, ellos terminarán haciéndolo, porque te aman, buscarán servirte también, y les alegrará tener una oportunidad de servirte, amén, porque te están devolviendo el amor que tú sembraste en ellos. El amor es la fuerza más poderosa que existe y es lo que está escaseando en el mundo y en las familias en el tiempo de hoy. Y por eso hay tanta familia disfuncional, por eso hay tanto joven suicidándose, por eso hay tanto joven descarriado, por eso hay tanto joven desorientado, solitario, etcétera, porque no estamos sembrando ese amor realmente. No sabemos usar el amor, no sabemos manifestar el amor. Veamos la reconciliación en el Nuevo Testamento en varios versículos. Esos versículos hablan por sí solos. Creo que no voy a tener que dar muchas explicaciones. Ustedes lo van a entender muy claramente. Por ejemplo, Romanos 5, 10 al 11 dice, porque si siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando como reconciliados. Pregunta, ¿estamos reconciliados o no? ¿Ya es un hecho? Ya es un hecho, ya estamos reconciliados. Es decir, ya no tenemos que hacer nada al respecto. ¿Entendemos eso? Porque ya Dios hizo lo que había que hacer. Entonces, si Dios ya lo hizo, pues yo no tengo que hacerlo. Él lo hizo por mí. Yo ya estoy reconciliado con Dios. Amén. Ya estoy reconciliado. Sin embargo, un cristiano que realmente no se apropia por fe de la verdad puede tener una conciencia de culpabilidad o no, y pensar que todavía tiene que hacer algunas cosas para que Dios lo ame, para que Dios lo perdone, para que Dios lo acepte, para que Dios lo reconcilie. Y esos cristianos son los que precisamente no entienden la palabra de Dios, no han entendido la obra de Cristo, no han creído a la palabra del Señor realmente y viven llenos de culpas y viven llenos de legalismos y imponiéndose normas, imponiéndose autocastigos y toda esa cantidad de cosas porque no han entendido que ya están reconciliados. Si yo ya estoy reconciliado, yo no tengo que hacer nada, simplemente disfrutar de las reconciliaciones por fe, me hago entender, y vivir una vida de abundancia, vivir una vida de libertad, vivir una vida de gozo, liberarme de esa culpabilidad, liberarme de ese temor, como la mujer de Oseas. Ella al final dejó la culpabilidad, al final dejó de sentirse miserable, indigna, y empezó a disfrutar realmente de ese esposo y de ese amor. Seremos salvos mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oiga bien, si su muerte nos reconcilió, ¿no será que su vida nos salva? Obviamente. Entonces, no solamente estamos reconciliados, también estamos ¿qué? Salvados. Por eso es que los cristianos podemos vivir seguros de nuestra salvación, porque la muerte de Cristo es la que logró eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, quiere decir, nos gozamos, nos alegramos
en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Así que dígale al que está a su lado, ya estás reconciliado con Dios. Ya estás reconciliado con Dios. No tienes que hacer penitencias, no tienes que irte de rodillas al monumento de no sé dónde o al santuario de no sé qué para pagar no sé qué cosa. Ya está pagado, lo que había que pagar ya lo pagó Cristo. Y la reconciliación es un hecho, estoy reconciliado con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo, apropiármelo y disfrutar de esa reconciliación, disfrutar de los beneficios. Esta reconciliación, ¿qué quiere decir? Que cambió nuestra relación de enemigos a amigos de Dios, y no solamente amigos, ¿cierto? Somos más que eso, ¿o no? ¿Qué somos? Hijos, no somos ni siquiera amigos, somos hijos de Dios. Ahora, ¿quién obró la reconciliación? ¿Quién fue? Fue Dios mismo, Él fue el que lo hizo. ¿Será que quedó bien hecho o habrá que añadirle algo? ¿Sí? ¿Será que habrá que ayudarle un poquito a Dios? Porque Él no pudo hacerlo muy bien. No, está hecho, perfecto, está consumado. Y simplemente recibimos la reconciliación que Dios ha provisto, ¿está claro? Oiga bien, no somos nosotros los que hemos hecho algo para reconciliarnos con Dios. Es Dios el que hizo lo que había que hacer para reconciliarnos con Él. La obra es de Dios, no es del hombre, es de Dios. Nosotros lo que hacemos es recibirla, creerla, disfrutarla por la fe y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Oigan esto, ¿todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Quién hizo qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. ¿Y cómo logró eso? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo? Nos encargó a nosotros, ¿qué palabra? La palabra de la reconciliación. ¿De qué es que tenemos que hablarle a la gente? De la reconciliación. No es de que el mundo se va a acabar, que el anticristo va a acabar con todo. No es de que Satanás está en todas partes y Satanás y Satanás y Satanás y Satanás. Tenemos que hablarles de la reconciliación, de que Dios ya los reconcilió con Él, de que se pueden acercar tranquilamente a Dios, de que se pueden acercar confiadamente a Dios, de que pueden venir y recibir el amor de Dios y disfrutar de la salvación. Pero ¿será que estamos hablando de lo que hay que hablar? A menudo yo oigo predicaciones de cuanta cosa menos de lo que realmente es realmente importante, está claro, a veces no nos enfocamos en lo que realmente es importante, y uno oye predicaciones todo el tiempo de cómo ser mejor, de cómo tener éxito, de cómo vestirse mejor, de cómo alcanzar esto, de cómo alcanzar lo otro, y nadie habla de la reconciliación, que es de lo que Dios quiere que hablemos. Nos dio el ministerio, nos dio la palabra de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo con Él mismo y nos dice a nosotros, ahora vayan y digan al mundo eso, ¿sí? Que ya yo lo hice, que ya yo lo logré, que está hecho, que está consumado, que está completo. El hombre y Dios han sido entonces unidos de nuevo. Colosenses 1, 19 al 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase ¿qué? Toda plenitud, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que el medio de reconciliación, ¿quién es? Es Cristo, y es su obra en la cruz. ¿Y cuál es el resultado de esa reconciliación? Paz, paz. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos en paz con Dios. Amén. Y si yo estoy en paz con Dios, pues Dios está en paz conmigo, realmente. ¿No es rico saber que estoy en paz con Dios y que Él está en paz conmigo? ¿Eso qué me tiene que producir a mí? Gozo, libertad, paz, salud, bendición, prosperidad. Porque el problema está resuelto realmente, está resuelto. No hay que resolverlo. El cristianismo no es cómo hago yo para resolver el problema que tengo con Dios. No, el cristianismo es que el problema ya Dios lo resolvió. Y yo tengo que entrar en esa realidad y empezar a disfrutar de esa verdad. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Ahí se refiere a los judíos y a los gentiles.
en un solo cuerpo, o sea, en la iglesia, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Amén. Hasta eso hizo el Señor. Unió a los judíos y a los gentiles en la iglesia, matando la enemistad que había entre judíos y gentiles, la enemistad religiosa. La reconciliación mata ¿qué? La enemistad. 2 Corintios 5, 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso sí que siempre me ha producido gozo y dignidad esa palabra. Y yo me siento así. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Y donde quiera que voy y donde quiera que voy a ir con esa realidad en mi corazón. Yo soy un embajador en nombre de Jesús. Si voy a Francia, yo voy como embajador en nombre de Cristo a Francia. Si voy a Suiza, yo voy como embajador en nombre de Cristo a Suiza. Si voy a Alemania, voy a ir como embajador en nombre de Cristo a Alemania. Yo soy un embajador. Y así he vivido por muchos años como embajador en nombre de Jesucristo donde quiera que he estado. El país o la ciudad donde Dios me ha enviado. Soy un embajador en nombre de Jesús. ¿Usted cree que puede haber una dignidad más alta? ¿Un cargo de más honor que ser embajador en nombre de Jesús? Porque un embajador, ¿quién es? Un embajador es el representante de un país, de la autoridad de ese país. Pues estamos representando la autoridad de Cristo. Donde quiera que vamos, hagámoslo bien. Claro, busquemos hacerlo muy bien, conscientemente, porque tenemos un cargo muy alto, de mucha dignidad de parte del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Ustedes se imaginan que es Dios el que ruega? ¿No es el hombre el que tendría que rogar? ¿No es el hombre el que tendría que humillarse? ¿No es el hombre el que tendría que arrastrarse en el polvo para venir a Dios? Pero es Dios el que ruega. Es Dios el que se humilla. ¿No se humilló Cristo? Dejando el cielo y viniendo a morir como un criminal en una cruz. Él se humilló. Entonces Él dice, ustedes ahora vayan y dejen que yo a través de ustedes les ruegue a los hombres. Reconcíliense conmigo, reconcíliense con Dios. Vuelvo y leo. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que somos embajadores que proclaman la reconciliación. La reconciliación es la coronación de toda la obra de Cristo en la cruz. Es la suma de toda su obra en la cruz. Y oiga esto, no decimos a los hombres lo que tienen que hacer para reconciliarse con Dios, sino lo que Dios ya hizo por ellos y ahora les ofrece. ¿Y de qué manera? Gratis, gratuitamente. Pero ¿cuántas veces uno oye el mensaje equivocado, cierto? Tienes que dejar la droga, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de pecar para venir a Dios. ¿Quién puede dejar de pecar para venir a Dios? Nadie nunca lo va a poder hacer. El mensaje es, tienes que venir a Dios porque ya Dios lo hizo todo por ti. Tienes que venir a Dios porque ya la sangre de Cristo fue derramada para que tú dejes de pecar. Cuando tú vengas a Dios, vas a dejar de pecar. ¿Está claro? Es cuando vengas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a quitar tu pecado. Dios te va a limpiar de tu maldad. Dios va a cambiar tu mente. Te va a dar una mente nueva. Te va a dar un corazón nuevo. Te va a dar una nueva disposición. Te va a dar una nueva actitud. Dios va a hacer que odies el pecado que ahora amas. Pero es cuando vengas a Dios, no es antes. Y muchos vienen poniendo la talanquera y la talanquera y la talanquera, ¿cierto? Y sacan la ley. Y si tú no guardas el sábado, tú no puedes agradar a Dios. Y si tú no haces esto o aquello, tú no puedes agradar a Dios. Y si tu mujer te pones pantalones, Dios no te quiere ni mirar, no te quiere ni ver, ni te aparezcas, porque Dios... Unos evangelios, como decía el Señor a los fariseos, ustedes ponen tantas trabas a la gente que ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Porque le ponen es ley y normas y trabas y trancas cuando Dios ya las quitó todas. ¿Usted cree que a Dios no le duele eso? Él quitó todas las trabas y los religiosos poniendo, inventándose 1000 trabas. Y las religiones inventándose mil obstáculos para acercarse a Dios.
cuando el camino está abierto, abierto. ¿Sabe qué es lo que conquista y trae a las personas a Cristo? El amor. Solo el amor puede traerlos. No es el látigo, no es la ley, no son las normas, no son las reglas, no es decirle que es un desgraciado, miserable, pecador, inmundo, que Dios no puede ni mirarte, ni qué sé yo. Ahora, de hecho, el hombre tiene que reconocer que es pecador o no. Porque si el enfermo no reconoce que está enfermo, ¿cuándo va a ir al médico? Si no reconoce su enfermedad, nunca irá al médico. Pero es que pregunta, ¿será muy difícil que el hombre sepa que es pecador? ¿Usted sabía que era pecador? ¿Usted siempre supo que era pecador o no? ¿Sí o no? Uno sabe que uno es pecador. El hombre sabe que es pecador. El ser humano tiene eso adentro. El ser humano sabe que está mal con Dios. El ser humano sabe que ha ofendido a Dios. El ser humano sabe que hace lo malo. Eso nadie tiene que decírselo. Pero lo que hay que decirle es que ya Dios dio la solución a ese problema. Amén. Que ya Cristo vino a reconciliarnos. Que hay salvación, que hay un camino nuevo, que hay un camino vivo, que hay una respuesta. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Ese es el evangelio que hay que predicar. El amor de Dios, el perdón de Dios, el perdón de los pecados, la reconciliación. Una vez que las personas vienen a Dios, entonces Dios se encarga de limpiarlos y convertirlos en santos. Pero muchos están pidiéndole, hazte santo para que puedas venir, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad viene después, la santidad se la da Dios a uno. Dios me hace santo para que yo pueda verlo. Dios me hace santo para que yo pueda estar delante de Él, porque si no, nunca podría estar. Y la gente cree que es asunto de que es una santidad que yo tengo que lograr, que yo me tengo que fabricar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Claro que sin santidad nadie verá al Señor, por eso es que Él me la tiene que dar. Por eso es que Él me tiene que hacer santo, para que yo pueda estar delante de Él, si no jamás podría hacerlo. Pero ponen la carreta delante de los bueyes y predican un evangelio que es realmente una tremenda confusión y es un despropósito. Y creo que realmente ofende la sangre de Jesús y ofende la obra de Jesús, porque todo lo pone en el hombre, cuando todo está puesto es realmente en Dios y la gloria es para el Señor. Amén. ¿Entendemos eso? Ok, así que somos embajadores que proclaman la reconciliación. Aplicación final. 7 punticos muy sencillos. Primero, la salvación no es obra del hombre y Dios. Amén. Es solo obra de Dios. Déjeme decirle esto. Alguna vez me lo explicaba un maestro. Me decía, mira Freddy, el cristianismo no consiste en que Cristo viene y te dice, levantemos esta silla entre tú y yo. ¿Está claro? Agárrate una punta y yo agarro la otra, ¿no? Ese no es el cristianismo. Tú no le vas a ayudar a Jesucristo, tú no le vas a ayudar a Dios en nada. Tampoco el cristianismo es que viene Cristo y te dice, bueno Freddy, levanta esa silla. Y si no levantas esa silla, no tienes nada conmigo. Y tú empiezas a tratar de levantar la silla y no puedes. Y el Señor, ¿qué hubo? Esfuérzate más fuerza, a ver, ponte más colorado. ¿Qué hubo que no levantas esa silla? O, déjame yo te ayudo a levantar la silla. No. El cristianismo es que Jesús viene y Él levanta la silla. Amén. Por ti. Porque tú eres un inútil, tú no puedes hacerlo. ¿Entiendes eso? Pero es que es muy humillante que le digan a uno que uno es un inútil o no. Es muy humillante que a uno le digan que uno no tiene nada que ofrecer. Pero es que Dios no ve nada bueno en mí. No, Dios no ve nada bueno en ti. ¿Está claro? Si tú crees que es por tu linda cara que vas a ir al cielo, o porque Dios vio algo bueno en ti, que, ay sí, tan bueno tan buenecito Danielito, me lo llevo para el cielo, ¿no? Lo que dice la Escritura es que nosotros estamos corrompidos, que estamos realmente depravados. ¿Qué quiere decir depravados? Que no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios. ¿O sí? Sí lo podremos hacer por nosotros. Y la religión cree que es al revés. La religión cree que es haciéndolo yo para que Dios me aplauda y me califique y me dé la entrada al cielo. Entonces la religión me va a vivir diciendo, haga esto, haga aquello, haga lo demás aquí, esfuércese acá, vístase así, no se ponga esto, póngase esto, no vaya aquí, no vaya allá, haga esto y esto y esto y esto. La ley, simplemente.
La realidad, ¿saben cuál es? Estamos tan podridos por el pecado que el pecado nos hizo un daño tan terrible que nos dejó muertos. No podemos hacer nada respecto de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que hacerlo todo. Hacerlo todo. Entonces no es tal de que Cristo agarre una puntica y yo agarro la otra y entre los dos. No. Cristo me dice, no, quítese de ahí que estoy para nada. Usted está muerto. Yo soy el que lo hago. Crea que yo lo hago. Amén. Crea que yo lo puedo hacer. Y crea que yo ya lo hice inclusive. Ya lo hice por usted. Créalo. Entonces yo simplemente digo, Señor, lo creo. Lo creo. Ahora ya entendí. No soy yo, eres tú. No se trata de mí. Se trata de ti. Tú eres Dios. Tú eres el que dejaste el cielo para venir al mundo. Tú eres el que naciste del Espíritu Santo. Tú eres el que estuviste clavado en esa cruz. Es tu sangre la que vale, no es la mía. Es tu obra la que vale, no es la mía. Yo estoy simplemente, ¿qué? Muerto. Para lo único que yo le sirvo al Señor, ¿sabe cómo le sirvo al Señor? Bien muertecito. Así es como le sirvo. Muertecito te ves más bonito, simplemente. Cuando yo trato de ayudarle a Dios, la empiezo a embarrar. Cuando creo que es en mi fuerza, la empiezo a embarrar. Antier tuve una conversación con mi hijo Luis Alfredo, empezó a entender eso. Me alegré tanto. Me dijo, papá, ¿sabes una cosa? Estoy empezando a entender eso de que no es en mi fuerza, de que no es en mi carne. El Señor me habló, el Señor me está enseñando. El Señor me habló en su palabra. Ahora estoy empezando a entender, papá, que uno trata de hacer las cosas en sus fuerzas, que uno trata de hacer las cosas en su carne, que yo creo que es que yo, ¿sí? Porque yo puedo, porque yo sé, porque yo soy capaz. ¿Usted no sabe quién soy yo o qué? ¿Ah? ¿Cierto? El ego. Y me decía, papá, estoy aprendiendo. Que es dejando que el Señor lo haga. Que es dejando a Jesús obrar en mi corazón. Que yo tengo que rendirme, papá. Y anoche le volví a entregar mi corazón al Señor. Le volví a decir, Señor, yo no puedo. Yo en mis fuerzas no puedo. Me rindo. Y yo le decía, hijo, gloria a Dios. ¿Cómo me alegra oírte hablando así? Tú no te imaginas las bendiciones que van a venir. Y ya empezaron a llegar bendiciones. Al otro día me estaba escribiendo por WhatsApp, papá, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bendiciones de parte de Dios. ¿Te viste? Te rindes y el Señor comienza a hacer. Y Él comienza a hacer y comienzan las cosas a cambiar. Y comienza a ver resultados. Entonces yo le contaba mi experiencia que les he contado a ustedes alguna vez, ¿cierto? Por allá en la selva del Chocó, debajo de un palo por allá llorando, me sentía frustrado, incapaz, me sentía solo, ¿cierto? Y allá en ese árbol, allá en la selva del Chocó, me tiré a llorar y a decirle, Señor, yo no puedo más, no puedo más. Y el Señor me dijo, hijito, por fin empiezas a entender que no es en tu fuerza, es en la mía. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Palabras exactas, nunca se me van a olvidar. Hijo, eso es música a mis oídos. Esa oración es música a mis oídos. Así te quería oír orar. Señor, yo no puedo, porque yo hasta ese momento creía que yo podía. Y estaba evangelizando un colegio diario de más de 500 alumnos en el Chocó. Uno diario. Y estaba evangelizando en las cárceles. Y estaba evangelizando en los parques. Y estaba evangelizando en los buses, en todo lugar. Pero un momento en que me sentí que mis fuerzas no daban más. Y me fui por allá, a orar en un monte por allá, solo. Y a llorar, solamente a llorar y decirle, Señor, me rindo, no puedo más. No tengo fuerzas, siento que me voy a morir. El Señor me dijo, uy, qué bueno, hijito, qué bueno. Estoy esperando que te mueras, precisamente, para yo poder empezar a vivir mi vida a través de ti. Le servimos muertos nada más, pero no entendemos eso, ¿cierto? Pues no queremos morirnos y luchamos como gato patas arriba para no morirnos. Cuando entendemos y morimos, empieza a vivir el Señor en nosotros y comienzan a aparecer milagros y cosas maravillosas. Bien, esta salvación, punto 2, el hombre solo tiene que hacer ¿qué? Recibirla. ¿Hay algo que diga en la Biblia que yo tengo que hacer algo para salvarme? Sinceramente, ¿ustedes han leído de verdad? ¿Han leído la Biblia?
Y dice la Biblia que hay algo que yo tenga que hacer para salvarme. ¿Sí? Que si yo no lo hago no me salvo. No. Todo lo hizo Jesús. Lo que tengo que hacer es recibir realmente esa salvación, creerlo, recibirlo. Algunos dirán, no, tiene que arrepentirse. No, tiene que bautizarse. No, tiene que ser lleno del Espíritu. No, tiene que estar en mi iglesia, que es la única verdadera. ¿Sí? Tiene que escuchar a mi pastor, que es el único ungido de la tierra. No. Lo que tengo que hacer es creerle a Dios y recibir la salvación que me dan como un regalo, es gratis, está completa. No hay nada que ponerle ni nada que quitarle. Consumado es. Punto 3. No es necesario que una persona entienda completamente la obra de Cristo en la cruz para ser salvo. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Será verdad o no? O una persona tiene que entender primero toda la doctrina de la salvación, toda la teología bíblica para poder ser salvo. Es más, puede que llegue a entenderla y no ser salvo, porque al final no la recibe. Yo le pregunto, ¿usted entiende perfectamente cómo funciona un celular? ¿Usted sabe de qué está hecho un celular realmente? ¿Usted sabe cuáles son los componentes de un celular? ¿Químicos? ¿Usted sabe qué tiene la batería dentro de la batería del celular? ¿De qué está hecha? ¿Cómo le hicieron? ¿Cierto que usted no sabe? ¿Usted conoce todo el software? ¿Y por eso usted no lo usa? ¿Porque no entiende nada? ¿O usted sí lo usa? ¿Cierto? Usted sabe cómo se habla con un WhatsApp, usted sabe cómo se envía un mensaje, usted sabe cómo se recibe una llamada, usted sabe cómo se hace una llamada, y usted lo usa, pero no entiende. Igual, no hay que entender toda la obra de Cristo en la cruz para uno disfrutar de la salvación. Pero ojo, es mejor cuando uno va entendiendo o no. Es mucho mejor, ¿cierto? Si yo empiezo a entender mejor la tecnología de un celular y empiezo a entender mejor cómo funciona el software, yo le voy a sacar mucho más provecho al celular. Usted será consciente, ¿cierto?, de que usted compra un celular y usted realmente no usa toda la capacidad de ese celular, ¿o sí? ¿Sí o no? Y usted a veces hasta se encuentra otras cosas que usted, ¡ay, el celular tenía eso! ¿Cómo así? ¿Yo podía llamar? Increíble, yo no sabía. Bien, 4. La conciencia de pecado, oiga esto es muy importante, no surge antes, la conciencia de pecado. No surge antes, sino después de recibir a Cristo. O sea, la verdad, el verdadero arrepentimiento viene después, cuando uno ya conoce a Cristo. Pero hay gente que arrepiéntete, y arrepiéntete, y arrepiéntete. ¿Sí? Y todo el tiempo le están diciendo que se arrepienta. Y el pobre que está en la conferencia, todo el tiempo se está arrepintiendo, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y nunca disfruta de la salvación, y nunca disfruta de la reconciliación, y nunca disfruta de la redención, y nunca disfruta de la vida abundante, porque todo el tiempo se está arrepintiendo. Porque le están diciendo, le están poniendo la carreta delante de los bueyes. Yo quiero decirte una cosa, el verdadero arrepentimiento lo produce Cristo en el corazón de uno. El verdadero arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Él es el que le da a uno conciencia de pecado, el que lo convence de que uno es pecador. Uno tiene una idea de que uno es pecador, pero es cuando uno empieza a conocer al Señor, que uno empieza a darse cuenta, realmente yo soy un verdadero pecador, ¿está claro? Es el Señor el que lo convence a uno. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba en la barca y el Señor hace el milagro de la multiplicación de los peces, que tírenla y sacan peces? ¿Qué le pasó a Pedro? Que en ese momento Pedro dice, no te acerques a mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. O sea, Pedro en ese momento empezó a conocer realmente a Jesús. Fue cuando él empezó a conocer a Jesús. Fue cuando él empezó a darse cuenta que él no estaba allí con un hombre de carne y sangre como cualquiera, ¿cierto? Como esa canción que acabamos de cantar, ¿cierto? No es como yo. Pedro lo veía como un tipo como cualquiera. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. Este es como yo, pero de pronto empezó a darse cuenta, no, este no es como yo, ¿está claro? Este hombre realmente es otra cosa, este hombre es santo, yo soy un pecador. Es cuando Cristo viene a mi vida, cuando yo nazco de nuevo, que el Espíritu Santo me mete en un proceso de irme convenciendo de mi pecado. Y es allí cuando yo empiezo a entender mi pecado, y empiezo inclusive a aborrecer mi pecado, y empiezo inclusive a aborrecerme a mí mismo. ¿Sí? Y entrar en esa condición de Pablo, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Gloria doy a Dios por Jesucristo, que es el que me libra. Entonces, muchos están pidiéndole a la gente que primero sea salvo para luego ser salvo. Y eso es imposible. Yo necesito que me salven, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo tengo que ir a que me salven. Es como que lo decía el Señor, ¿se acuerdan? Ustedes dicen, médico, cúrate a ti mismo.
Pues como decirle al enfermo, vea, usted tiene un cáncer, cúrese y luego vaya al médico. No, vaya al médico porque usted tiene un cáncer, amén. Vaya a Cristo porque usted necesita verdadero arrepentimiento y necesita salvación. 5, el hombre mismo complica el evangelio porque esto apela ¿a qué? A la naturaleza humana, al ego, y exalta la justicia del hombre a la vez que se niega la total depravación y pecaminosidad del hombre, pensando que en él, oiga esto, aún hay algo bueno a los ojos de Dios, ¿o no? Porque qué chévere sería llegar al cielo, ¿cierto? Y poder decir, ay, yo estoy en el cielo porque Dios se dio cuenta que yo era muy bueno y tenía que traerme al cielo. Dios no iba a poder vivir sin mí. El cielo sin mí, uy, no, sería horrible. Pero uno llega al cielo entendiendo y reconociendo que uno no merece estar ahí. ¿Entienden eso? Que uno merecía estar en el infierno. Eso era lo que nosotros realmente nos merecíamos por el pecado. Pero estamos en el cielo, ¿por qué? Pura gracia, pura misericordia. Entonces en el cielo, allá no hay a nadie a quien exaltarle el ego, ni a quien sobarle el ego. ¿Está claro? Ahí el único que vamos a adorar de rodillas y postrados y amorados es a Cristo. El único que hizo realmente lo que me llevó a mí al cielo. Pero la religión, ¿cierto? La religión pone en el hombre el asunto. Entonces tú tienes que ser bueno, tú tienes que ser mejor, Daniel, tú tienes que cambiar ese genio, y tú tienes que dejar de hacer esto, y no coma chicle, que eso es malo en la iglesia del Señor, eso ofende al Señor, y vístase de tal manera, señora, ¿cómo se le ocurre ponerse ahí tal cosa y tal otra, que eso ofende la santidad de Dios? ¿Para qué? Para que entonces yo pueda decir, ¿cierto? Es que es por mí. Es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan santo, es que yo cumplo tantas las normas del Señor y de la iglesia, ¿cierto? Que claro, ¿cómo no me va a mirar Dios a mí? Semejante persona tan buena como yo, vea, es que no hay más bueno que el pan, es que no hay persona más buena que yo, es que yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Es que yo nunca he matado, es que yo nunca he tomado, yo jamás me he emborrachado, es que yo soy una persona tan buena. Entonces, ¿cómo Dios no me va a salvar? Pues quiero decirte que buenecito y todo te vas al infierno si el Señor no te salva. Solo el Señor salva, amén. Y eso el Evangelio le quita el ego, ¿saben? El estar al lado de Jesús le termina uno con el ego. Porque cuando uno lo ve a Él y se ve a uno mismo, uno se da cuenta, perdóneme la expresión, la cucaracha que uno realmente es comparado con Él. Entonces, toda la gloria es para Él, es para el Señor, no es para nosotros. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Bien, 6, la salvación al entenderla totalmente humilla la autosuficiencia del hombre. Me doy cuenta que Él me salvó, ¿por qué? Simplemente porque Él es muy bueno y me quiso salvar, no más. No hay nada en mí que hiciera que Él me salvara. Y 7 y final, la fe es la clave entonces con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque sin fe yo no puedo realmente recibir. Le pregunto una cosa, ¿qué pasaría? Y termino con este ejemplo. ¿Qué pasaría si una persona, un multimillonario, que usted no conoce, que usted no sabe quién es, ese multimillonario fuera y abriera una cuenta a nombre suyo en un banco y metiera allí $25 millones a su nombre, pero no le dijera nada? ¿Qué pasaría? ¿Qué podía usted hacer? Nadie le dijera nada. Que usted tiene $25 millones a su nombre en un banco, en el Scotian Bank, y usted pasando trabajos y tratando de pagar el arriendo y pensando que ¿qué hago para el mercado y toda esa cosa? ¿Serviría de algo eso? No, ¿cierto? Para nada. ¿Cuál es el problema ahí? Que usted no sabe. ¿Saben una cosa? Dios hizo algo tan grande, pero tan grande, que no se alcanza a medir, y depositó a cuenta nuestra la salvación, la vida eterna. Pero ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos lo están disfrutando? Si hasta los que sabemos, a veces ni nos gozamos con eso porque no nos hemos dado cuenta en realidad de qué fue lo que nos regalaron, qué fue lo que nos dieron. ¿Entiendes eso? Pero cuando yo sé y lo creo, entonces empiezo
a usarlo. Pudiera ser que alguien viniera y me dijera, ve, vos sí sabes que un millonario puso una cuenta y una cuenta, ¿no? Y yo pudiera decirle, hombre, déjate de echarme cuentos, hombre, sí, eso, dejo tan bueno no dan tanto, hombre. ¿Cómo venías a decir, yo con esta situación económica, vos burlándote de mí? Hombre, que sí, que tenés una cuenta, 25 millones, y yo no lo creo y no lo creo y no lo creo, ¿qué pasa? Que tampoco voy nunca a confirmar eso, que tampoco nunca voy al banco, que tampoco nunca voy y reclamo ese dinero que está a mi nombre. Y eso es lo que pasa con los seres humanos. El Señor ya les dio la salvación, sirvió la salvación, el camino al cielo, la vida eterna, pero no han ido a reclamarlo porque no creen. Realmente, no han querido creer. Pero aquel que cree, ¿qué pasa? Empieza a disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Pero también hay que saberlo, y para saberlo hay que leer ¿qué? ¿El periódico? La Biblia. Si no, yo tampoco me entero realmente de qué fue lo que me dieron. Bien, así que la fe es la clave con respecto a la salvación. Fe en lo que conozco, fe en lo que sé. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Conclusión: Dios ya reconcilió a todos con Él por medio de la sangre de Cristo. Le toca al hombre creer y recibir esa reconciliación y entrar en amistad con Dios y empezar a disfrutar la vida abundante que Cristo promete. Amén. Es por fe, es por fe, es por fe, es por fe y solamente por fe, nada más, por sola gracia y sola fe. Amén. Así que entre en esa redención, entre en esa dimensión de creer lo que el Señor te ha dado y disfrutarlo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos dado en Cristo la reconciliación. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que hacer nada para reconciliarnos contigo, porque ya fuimos reconciliados. Pues si siendo enemigos, Señor, fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora que somos tus hijos? Ahora, Señor, que ya no somos tus enemigos, ¿cuánto más seremos salvos por la vida de Cristo que está en nosotros, por el Espíritu Santo? Gracias, Padre, por esta redención. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por este regalo tan maravilloso que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, danos la capacidad de entender, de saber y de creer todas estas cosas para poder hacerlas nuestras y disfrutar cada día de esta bendición maravillosa de haber sido salvados. Gracias por Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces vuelva y dígale al que está a su lado, ya estás reconciliado. Ya está reconciliado, disfrútalo. Amén. Ya fui reconciliado. Gracias a Dios.